Está trabajando en nuestra clase de lenguaje de grado octavo. Vamos a hablar sobre las estrategias descriptivas y explicativas. Para eso tenemos nuestro enlace a nuestra plataforma de Colombia Aprende. Allí van a encontrar la guía, las actividades en clase, la tarea, todo lo necesario para desarrollar la clase del día de hoy. Pero también lo van a encontrar en el Classroom. Allí tienen la actividad, el enlace y la guía que trabajamos el día de hoy. También van a encontrar este video resumen que les va a servir para hacerse una idea de cómo se trabajó la clase el día de hoy. Entonces lo primero que hacemos en nuestra clase del día de hoy es presentar un video donde vamos a observar un video, como les decía, donde se muestra una narración del cuento La gran fábrica de palabras, escrito por Agnes Lestrade. ¿Ya? Entonces allí va a estar, este video va a estar narrado por un cantautor y narrador oral español y él va a ir contando en este video esta historia, ¿listo? Y luego, después de observar ese video, vamos a definir qué es un texto narrativo. Vamos a definir qué es un texto narrativo. Voy a compartir aquí la pantalla para que ustedes vayan viendo la información. Primero vemos el video sobre este cuento que les conté. Luego definimos qué es un texto narrativo. Vemos cuál es su estructura. Y miramos los tipos de textos narrativos que nos podemos encontrar. Eso lo vamos a hacer en la primera parte de la clase. Después vamos a venir a observar por medio de una secuencia en la narración. Vamos a identificar cuál es la secuencia en las narraciones y a qué se refiere este concepto de secuencia. Entonces vamos a ver el objetivo de la secuencia narrativa y la organización de esa secuencia en los textos narrativos. ¿Listo? Entonces vamos a definir qué es la secuencia narrativa y vamos a ver cuál es la organización de la secuencia narrativa. Vamos a hablar de la sucesión de hechos, vamos a hablar de los verbos en pasado que se utilizan y las localizaciones temporales que podemos encontrar en los textos. Después de esto, vamos a hacer nuestra actividad 3. La idea en esta parte es describir. Vamos a definir qué es la descripción narrativa. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de la secuencia de hechos, luego vamos a hablar de la descripción, de la importancia que tiene y también vamos a ver un ejemplo. En la siguiente parte de nuestra clase, en la parte 4, vamos a mirar cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para captar la atención del público. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a estudiar que al narrar una historia se deben tener en cuenta algunos aspectos. Entonces, esos aspectos los vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Vamos a desarrollar también una actividad que tiene que ver con el informe. Entonces, ya hablamos de el texto narrativo, luego vamos a hablar de el informe. Entonces, vamos a darle una definición al informe, vamos a ver cuáles son las características y cómo elaborar un informe. Después de haber visto el informe, vamos a tener en cuenta cuál es la información que debemos presentar a la hora de redactar este tipo de textos. Y por último, en la clase del día de hoy, vamos a tener en cuenta los aspectos más importantes a la hora de sustentar un informe. ¿Listo? Entonces eso es de cierta forma nuestra clase del día de hoy. Por último, en forma de resumen, también tenemos otro ejercicio que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver qué fue lo que aprendimos. Vamos a ver un resumen de lo que aprendimos, el texto narrativo, la estructura del texto narrativo y luego el informe. Entonces con eso, para finalizar este resumen de la clase del día de hoy, vamos a observar el video que nos sirve de introducción. Ese video ustedes lo encuentran en el enlace, ¿de acuerdo? Entonces para eso yo lo descargué porque de pronto ahí se está presentando un poquito, está como lento el internet, entonces denme un segundito, ya se lo muestro desde por aquí. Listo, entonces ya lo tengo, ya lo voy a compartir para que todos lo veamos.
Quisiera hoy compartirles un pequeño cuento que me gusta contarles a los más chiquitos y que tiene mucho que ver con el motivo por el cual estamos aquí. Se trata de la gran fábrica de palabras. Era un país donde había una fábrica de palabras, donde para pronunciar las palabras había que comprar las palabras. En este país, pues como en todos, habían ricos y habían pobres. Los más ricos pues podían comprar cualquier tipo de palabras y palabras muy bonitas y decir esas palabras sin ningún problema. Pero los más pobres pues solamente podían alcanzar esas palabras que iban volando, que solamente eran despilfarradas por los más ricos. Claro que los más pobres tenían que recurrir o a saltar a agarrar esas palabras o a acercarse al bote de basura, que seguramente alguna palabra había quedado ahí. Claro, a los niños les hace mucha gracia cuando les digo que ahí se puede encontrar palabras como caca de vaca o moco de elefante. Bueno, ustedes parece que tienen algún niño adentro también, todavía. Pues resulta que el protagonista de esta historia, Omar, tenía que ir a buscar palabras a ese bote de basura. Y entre ese bote de basura encontró 3 palabras, las cuales se guardó en su bolsillo, esperando un acontecimiento importante donde poder compartirlas. A todo esto era el cumpleaños de Aura, su enamorada. Ahí en la primaria siempre le perseguía y era el cumpleaños y tenía que asistir a la fiesta. Y lo único que podía decirle era esas 3 palabras que había encontrado en el bote de basura. Entonces, ahí se va él, armado de valor, llega hasta la puerta de la casa de Aura y justo detrás venía Pepe. Pepe era ese niño rico que estaba en el salón de clases diciendo siempre todas esas palabras bonitas que sus papás le compraban. Y se adelantó Pepe y vio a Aura y le dijo: «Hola Aura, te quiero. Un día de estos nos vamos a casar». Claro, Omar, en ese momento, dijo: «¿Y ahora de qué van a servir mis palabras? Si con todo eso que le ha dicho». Aún así se armó de valor, sacó la primera palabra de su bolsillo, se la comió. Miró a Aura y le dijo: «Polvo». La palabra polvo empezó a volar, a volar, a volar, hasta llegar hasta Aura. Y Aura, cuando recibió la palabra polvo de parte de Omar, le sonrió. Como le sonrió, sacó la segunda palabra: silla. La palabra silla, insignificante, iba volando hasta los oídos de Aura. Y cuando llegó, le dedicó una sonrisa. Con esa segunda sonrisa, se armó de valor y dijo: mora. La palabra mora le hizo tanta gracia a Aura que ella, que tampoco tenía palabras que pronunciar porque también era una niña pobre, le dedicó una sonrisa, se acercó y le dio un beso en la mejilla. En ese momento, Omar se acordó que hace mucho tiempo encontró una palabra que era para el momento más importante de su vida y la tenía guardada en el calcetín. Y ahí la sacó, se la comió y le dijo: más. Y entonces Aura se acercó a Omar y le dio otra vez. Y colorín colorado, este cuento se Bueno, entonces ya vamos finalizando el resumen de nuestra clase. Estos interrogantes están en la guía, o sea que ustedes allí los van a poder consultar. Y revisen recordar el Classroom porque allí tenemos todo el material necesario para desarrollar nuestra clase y el enlace de actividad para presentar la tarea en la fecha específica de cada clase. Entonces muchas gracias por el tiempo.